Muy bien. Bueno, pero muy buenas tardes para todos y para todas, queridos y queridas ingresantes de UNAUR, parte de UNAUR, ya son parte de UNAUR. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta segunda clase, que tenemos un montón de cosas que vamos a hacer en poquito tiempo. Vamos a estar juntos aproximadamente 1 hora y media, esperemos poderlo cumplir, porque hay muchos temas que abarcar. Una de las cosas que vamos a hacer es hablar sobre la historia de la universidad en la Argentina. Ahora lo vamos a desarrollar. ¿Para qué lo vamos a hablar? Luego vamos a hablar un poco sobre el trabajo final, para recordar qué había que hacer esta semana y ver si alguien no se acuerda cómo era lo de hacer un trabajo final. ¿Qué era esto del trabajo final integrador en grupo? Y una de las cosas más importantes de esta materia, tenemos el honor, el placer de poder presentar a María Sofía Ulrich y Nahuel Weimer, que son los docentes y la docente, el docente y la docente en formación que están realizando las prácticas en nuestra clase. Así que un aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ellos van a colaborar en toda la materia, van a estar dando clase también, van a dar contenidos, van a estar en la parte más administrativa, la parte más teórica también, y van a acompañarlos y acompañarlas sobre todo en la elaboración del trabajo final. Nahuel es un especialista en inglés, ¿verdad, Nahuel? Y en educación. Exacto, Dami, sí. Y María Sofía en matemáticas, así que entre los dos nos van a enseñar a escribir, redactar, pensar, encontrar la pregunta problema, sistematizar el trabajo y hacer las tortas y demás. Vamos a aprender muchísimo con ellos. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por esta bienvenida. Sumando un poco a lo que dijo Damasita, que bueno, también tuve el gusto de que ella sea mi profesora en una materia de UNAUR, que seguramente cuando ustedes puedan elegirla, tal vez les toque ella como profesora en innovación y creatividad. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Burlingame desde el año 2017. Entré con la primera camada del profesorado universitario de inglés y también estuve en este mismo lugar en donde están ustedes ahora cursando vida universitaria en el CPU, y la realidad es que fue una experiencia muy enriquecedora para mi trayecto, para los primeros pasos en la UNAUR, que creo que es un lugar donde ustedes van a poder construir no solamente su perfil académico y profesional, sino también van a poder generar lazos que les van a durar por años. De hecho, algo que es muy típico en nuestra universidad es la generación de lazos afectivos entre los estudiantes, entre los profesores. María Sol está diciendo que sí, asienta con la cabeza, porque lo hemos vivido todos, ¿no? Este gran abrazo que sentimos cada vez que ingresamos a la UNAUR, en la que somos alguien con nombre y apellido y nos reconocen desde el principio. Y me parece que es una oportunidad muy grande poder estar con ustedes realizando nuestras prácticas y poder contribuir a darles este abrazo que la UNAUR les quiere dar en vida universitaria y en el comienzo de su trayecto académico universitario. Tal vez es la primera carrera, tal vez no, tal vez son la primera generación de estudiantes universitarios, como por ejemplo en mi caso. En la UNAUR hay muchos estudiantes que son la primera generación de estudiantes universitarios, y creo que es muy importante poder transcurrir este proceso juntos y poder sentirnos interpelados por los valores que tiene la universidad, de solidaridad, las convicciones, el amor que se siente en la UNAUR, y saber que siempre la patria es la persona que tenemos al lado, que camina al lado nuestro, ¿no? Entonces me siento muy honrado de poder estar con ustedes. Espero que podamos transcurrir esta materia de la mejor manera posible en la virtualidad. Saben que van a poder contar con nosotros. Y escuchan todos, pregúntastelas. ¿Sí? Sí. Pueden hacer así con los dedos, si no, ahí también abajo dice reacciones y podemos hacer así. Eso significa que va todo bien. Perfecto. Bueno, que cuentan con nosotros, tanto conmigo como con María, como con Damasita, para cualquier duda que tengan, no solamente relacionada a la materia, sino a la vida universitaria en sí, ¿no?
y todo lo que eso conlleva, y me hace sentir muy contento saber que puedo estar acá para ustedes, como me hubiese gustado tal vez en su momento, cuando yo hice vida universitaria, poder tener esos contactos con estudiantes cuando la universidad recién estaba dando los primeros pasos. Así que, bueno, estas son mis palabras de apertura, y le doy la palabra a María. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy Sofía. Sáquenme el María porque no me Chao, María. reconozco. Sofía. Pero bueno, no sé, comparto todo lo que dijo Nahuel. Para mí la UNAUR fue volver a estudiar, volví a estudiar de grande. Por ahí no es la misma experiencia que Nahuel, así que empecé con bastante miedo porque sentía que por ahí me iba a sentir como descolgada, pero nada que ver. Como que la UNAUR me recibió con los brazos abiertos. Aprovechen también el CPU para formar lazos. Tengo la suerte de que compartí el CPU con, no sé, 6 personas con las que sigo estudiando, y tener a alguien con quien estudiar al lado es súper importante, así que no sé, vimos que había de laboratorio varios, así que aprovechen a conocerse, que está buenísimo poder estudiar, hacer comunidad de estudio, es importante acompañarse, y bueno, nada, no quiero hablar de lo mismo que habló Nahuel, pero es así. La verdad que la comunidad que tenemos en la universidad es, no sé, no tiene igual. Yo estudié en otra universidad, también pública, pero nada que ver. Así que bueno, nada, yo también acá estoy para acompañarlos, y bueno, esperemos que lleguemos todos a buen puerto. Sí, vamos a llegar, María, Sofía, perdón. Obvio, Sofía, estamos vamos a todos llegar a acá excelentes puertos para que todos pase. juntos, y cuanto más juntos y más juntas, más vamos a llegar. Y en ese sentido, bueno, les quiero comentar un poquito lo que van a hacer Sofía, sacar el María Sofía al renombrar, porque nos confundimos todos. Por favor, lo que nos van a brindar Sofía y Nahuel, además de su exquisita compañía, es su gran conocimiento con respecto a todos los temas que tienen que ver con vida universitaria y con la universidad. Así que estamos en buenas manos, siéntanse acompañados y acompañadas. Ellos van a estar siguiendo de cerca todo su trabajo para asistirlos y acompañarlos en lo necesario. Lo mismo yo, pero ya somos 3, es mucho más sencillo de esta manera. Dado que nos podemos dedicar mucho más específicamente a cada uno y cada una. Bueno, ¿qué vamos a dar hoy? Dijimos, vamos a dar historia de la universidad en la Argentina. ¿Por qué vamos a dar historia de la universidad en la Argentina? Porque esta universidad, así como la conocemos, que decimos que es una UR tan inclusiva, tan abierta, tan de excelencia, tan para todos, tan para todas, tan amorosa, tan única, como otras universidades que también lo son, sobre todo las del conurbano, no fueron siempre así. Son producto de una larga lucha de muchos estudiantes como ustedes y muchos docentes como nosotros y otros directivos y rectores que han luchado para que la universidad deje de ser una universidad que comenzó siendo una universidad para pocos hombres de las clases dominantes, para poder llegar a ser una universidad para todos y todas, de inclusión y de excelencia y gratuita. Esto no fue un proceso que se dio por casualidad, esto fue un proceso histórico, y vamos a comenzar a compartirlo desde ahora. ¿Cómo fue? ¿Qué fue este proceso? ¿Cómo vamos a funcionar en la clase? Vamos a dar un poquito de teoría, un videíto, cortamos y hacemos un poquito de qué es lo que nos parece, cómo vamos hasta ahora. Otro poquito de teoría, un video, terminamos el video, discutimos un poquito, otro poquito de teoría y terminamos con un invitado especial que ya está en la sala. Así que vamos con las sorpresas. Historia de la universidad en la Argentina. Decíamos que la UNAUR es una universidad muy joven, es una universidad que tiene casi 6 añitos. Pero las universidades son muy antiguas. La universidad en el mundo surge en la Edad Media en Europa entre el siglo XI, XII, XIII. Fueron el comienzo de las universidades. ¿Dónde daban clases
en ese momento? ¿En las iglesias o en las catedrales? ¿Por qué? Porque estaba fuertemente ligada a la Iglesia Católica. El saber lo tenía la Iglesia Católica y también tenía la formación de las personas que iban a gobernar los reinos. Eso tenía, y luego los países. Eso fue el origen de la universidad. Era para muy pocas personas, un centenar que iban a dirigir todo el poder de los gobiernos, de los reinados y los países, y por supuesto era para hombres. Las mujeres todavía en este momento ni soñaban con poder estudiar. Hubo mucha más lucha para que la mujer pueda entrar a estudiar, que la vamos a ver la clase que viene. Bueno, dijimos que estaba fuertemente vinculada al clero, la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué estudiaban estas personas, estos señores? Estudiaban leyes para gobernar, estudiaban medicina y estudiaban teología para trabajar en la Iglesia, ser parte de la Iglesia Católica. Sus alumnos e integrantes provenían de la Iglesia y de la realeza, y por supuesto, como se darán cuenta que estamos diciendo, esto tenía un fuerte sesgo elitista. Era una entidad creada para formar a las clases dominantes. Estos rasgos, que en algunos momentos han perdurado y también han moldeado un tipo de universidad que es la que vino a Argentina en el siglo XVII de la mano de los jesuitas. ¿En donde? En Córdoba. ¿Y qué crearon? La primera universidad del país, que fue la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de nuestro país. Siglo XVII. Era para los hijos de los funcionarios de España, acuérdense que España es la que gobernaba, la que reinaba, era para los hijos de los funcionarios que también podían ser criollos, pero eran de la aristocracia criolla, de la clase dirigente, para que también pudieran ocupar los cargos directivos del país. A esto se le llama una universidad profesionalista. Se quiere decir, y esta es pregunta del foro de actividades, que después lo van a ver, cuando les preguntamos cuál es la diferencia entre una universidad que es profesionalista y una que es cientificista. La profesionalista otorga títulos para gobernar, para ocupar los puestos dominantes de un país. Y una cientificista es una universidad que busca desarrollar y crear conocimiento para transferirlo a la vida de los ciudadanos y poder mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Que vaya directamente a la sociedad. Bueno, la universidad en ese momento era profesionalista, formaba personas que iban a ocupar los cargos directivos del país. Eran 100, más o menos, 100, unos cientos, un centenar. Piensen que la UNAUR sola tiene 30.000 personas, 30.000 alumnos, y estos tenían 100, una universidad. En el siglo XIX, 2 siglos después, se crea la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, que ustedes conocen, y se crea la Universidad Nacional de La Plata, donde el profe que van a conocer hoy y yo somos egresados. Vamos a ver un poco del contexto histórico donde se creó esta universidad. Siglo XIX y principios del XX. Hubo un montón de transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, que moldearon la conformación de la sociedad argentina. ¿Qué había? Gobiernos de carácter conservador en lo político y liberal en lo económico. Esto significa que se abren las importaciones del país para que vengan los mercados internacionales, el mercado no se regula, queda sujeto a sí mismo, la especulación financiera crece, bajan los salarios y suben las tarifas, entre otras muchísimas cosas que son los gobiernos liberales y conservadores. Y conservador, se dice conservador porque porque estos gobiernos generan y crean políticas públicas que hacen que la ganancia económica del país quede en manos de ellos, siempre, de unas pocas familias que son las que gobernaron y siguen gobernando en muchísimos casos y siguen teniendo muchísimo poder en nuestro país. No están gobernando en este momento, pero siempre están buscando la forma de acceder a los altos cargos directivos para generarse políticas públicas que los favorezcan. ¿Y cómo lo logran a esto? ¿Cómo lo lograban en ese momento? Lo lograban con un voto que no era ni secreto ni obligatorio.
ustedes hoy van a votar a un cuarto oscuro y nadie los ve, y es obligatorio. Antes no era obligatorio, votaban ¿quiénes? Los hombres, las mujeres, ni soñar, hasta que vino el momento del sufragio femenino, que lo vamos a ver la clase que viene. Votaban los hombres que estaban anotados en el registro de la colimba, o sea, del servicio militar, no había colimba en ese momento, el servicio militar, y el voto era cantado. Yo iba a la iglesia, me hacía la cola, y ahí delante de todas las autoridades del pueblo, de mi patrón y de los demás, tenía que decir a quién votaba. Y más vale que dijera lo que tenía que decir, porque si no, ¿qué podía pasar también? Que cuando yo decía el nombre de la persona que quería votar, no eran personas, yo votaba al partido político, no había personas, era a un partido que se votaba. Estaba el socialista, estaba el radical y el conservador. Entonces, yo quería votar al partido socialista, al partido radical, y me anotaban que había votado al partido conservador. Como la mayoría eran analfabetas, hubo mucho fraude electoral. Con el fraude y el voto cantado, consiguieron perpetuarse en el poder los gobiernos conservadores, y por supuesto con mucho entramado político también. Comenzaron a instalar el modelo agroexportador, que significa que no vendíamos vendíamos materia prima, carne y cereales al mundo, no materia procesada, no desarrollo tecnológico ni industrial. Vendíamos carne y cereales al mundo. Este modelo favorecía principalmente a los grandes terratenientes, dueños de esas tierras que tenían sembrados y que tenían ganado. Se crea el correo, se crea el telégrafo, el ferrocarril, las escuelas públicas por la ley 1420, para homologar una política nacional, un sistema nacional que fuera desde el lenguaje hasta los tendidos ferroviarios, el lenguaje en la escuela, el conocimiento de lo que es un país en la escuela, la historia del país en la escuela, los símbolos patrios, la escarapela, la bandera, el himno, todas las cosas que daban la identidad a los argentinos y a los inmigrantes que acaban de empezar a ingresar a la Argentina. Y ahora vamos a hablar de ellos después. Hasta aquí comienzan los empleados públicos, el poder judicial, una sola moneda, vías, puentes y puertos para llevar esa materia prima al puerto y del puerto a Inglaterra, Francia y España, las grandes potencias que nos compraban. Y se crea todo ese tendido público nacional, simbólico y material. ¿Cómo estaban los trabajadores todavía? En condiciones de explotación, sin legislación laboral y sin marco regulatorio. Aquí tenemos una foto trabajando mujeres y hombres en condiciones muy, 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 muy difíciles. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Llegaron ¿quiénes? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, para los que son jovencitos y bisabuelas, los inmigrantes, las inmigrantes, que son la nueva fuerza que llegaba a Argentina, venían de Europa, y en Europa ¿qué había? El gremialismo, el socialismo, el anarquismo, y todo eso eran organizaciones sociales que luchaban por la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces vienen con esa lucha y aparecen como nuevos actores que empiezan a demandar un reconocimiento social y político. Son la incipiente clase media argentina, que quiere que sus hijos y que sus hijas puedan estudiar en la universidad, puedan llegar a recibirse, puedan ser médicos, puedan ser abogados, puedan estar también en mejores condiciones de vida que la que tuvieron ellos. Entonces, ahí hay un libro muy famoso que es Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor, que cuenta también la historia de un hijo de inmigrantes que trata de estudiar en la universidad. Bueno, se crea la ley 1420, que es la obligatoriedad para niños y niñas argentinos o extranjeras de ir a la escuela primaria. Todavía no tenemos ni secundaria ni universidad obligatoria. Bueno, la universidad no es obligatoria, ni secundaria obligatoria, ni universidad para todos y todas. La educación primaria, pensemos. Y se crea la ley 1912, de 1912, la ley Sáenz Peña, por esta lucha que venimos hablando y que viene empujando de la nueva clase media, que establece el voto obligatorio, secreto y universal.
Una vez que hay voto secreto, vamos a elecciones. Y en las elecciones, ¿quién gana? Hipólito Yrigoyen en 1916 del Partido Radical, representando por primera vez a las mayorías populares en el Poder Ejecutivo. Así que un gran logro. ¿Qué hicieron los radicales? Tanto Hipólito Yrigoyen como Marcelo T. de Alvear, que estuvo hasta 1930, ampliaron la participación ciudadana, democratizaron la sociedad, nacionalizaron el petróleo, difundieron la enseñanza universitaria, pero aún hubo grandes conflictos sociales por las duras condiciones laborales que existían. ¿Qué pasaba con las universidades mientras tanto? ¿Qué opinan ustedes? Las universidades, mientras tanto, respondían en espejo al modelo conservador propuesto por las clases dominantes, asociada a otorgar títulos profesionales, dejando de lado la creación de conocimiento, pero sin embargo, la creciente democratización de la sociedad también empezó a tener cambios dentro del interior de la universidad y empezó a haber muchísimas tensiones grandes. En los principios del siglo pasado comienzan a crearse los primeros centros de estudiantes en la UBA, que es el gremio de los estudiantes, donde los estudiantes buscan tener su representatividad y con fuerza buscan sus derechos. A ver, voy a silenciar un poquito, perdón, Ahí está. Bueno. ¿Y qué pasó con estos hijos de los inmigrantes que querían entrar en la universidad o que ya habían podido entrar en la universidad? Empiezan a buscar que se democratice. ¿Por qué querían que se democratizara la universidad? Porque hasta ese momento, 1918, la universidad, hasta 1918, en la universidad los cargos se heredaban o se hacían por dedo, a discreción, no con discrecionalidad. Se elegían por amistad, por recomendación. Los cargos se podían heredar de padre a hijo, por supuesto todos varones, ninguna mujer. Las materias eran totalmente fuera y extemporáneas de lo que es las necesidades reales de un territorio que necesita mucho desarrollo científico para poder empezar a industrializarse y a crecer. Y después también no se podía tener libertad de cátedra. Había que dar los temas que nos decían en la universidad. Yo no tenía derecho en mi cátedra a tomar un tema y desarrollarlo de la manera que a mí me parecía. Tengo que hacerlo según me dictan, y tampoco podía abrir cátedras nuevas. Eso todo estaba regulado. Entonces, ¿qué hacían los estudiantes? Reclamaban la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, la autonomía universitaria, el derecho de autogobernarse, que hasta hoy sigue vigente, una lucha de ese momento, abrir la enseñanza a distintas tendencias ideológicas, que podamos decir lo que pensamos desde la raíz filosófica que queramos o política. Libertad de cátedra, concurso de cargos, publicidad de los actos universitarios y dos cosas muy importantes: la gratuidad de la enseñanza, porque hasta ese momento era paga, y ellos no la pudieron conseguir a la gratuidad, fue recién en 1946 que se consiguió, y la exención universitaria. La exención universitaria es generar políticas que vayan al territorio a transferirle a las personas reales y concretas su conocimiento para mejorar su vida y sus condiciones de vida. En síntesis, buscaron democratizar la universidad y su enseñanza. ¿Cómo terminó la reforma del 18? Se hizo un decreto con la reforma. Bueno, los estudiantes forzaron la renuncia del rector, el presidente intervino en la universidad, porque ellos protestaron, tomaron la universidad, intervino en la universidad, nombrando al ministro de Justicia de la Nación en su lugar. Se hizo un decreto con las reformas el 12 de octubre del 18 que contempló ampliamente
los reclamos estudiantiles dando paso a una nueva era en la universidad, en la sociedad y en la educación para siempre, en toda Latinoamérica. Se expandió por todo el continente. Los invito a ver este video. Díganme si se ve, por favor, ¿eh? ¿Me hacen con la manito si se ve algo? ¿Se ve una pantalla? No, Por no ahora se ve. no. ¡Oh! En compartir pantalla, tendrías que apretar ahí, Dami. Ahí, perfecto. Ahora ahí, compartir pantalla y elegís toda la pantalla. Porque cuando compartimos un video se cambia la selección que teníamos antes. ¿Cómo toda la pantalla, Nahui? Ahí en compartir pantalla te van a aparecer varias opciones para seleccionar. Sí. Y una dice toda la pantalla. Pantalla. Creo que es la pantalla, esa. Esa muestra toda la pantalla. Pero están ustedes ahí. Perfecto. Ahora sí vamos a ver el video. Para Gracias, poder escuchar Nahuel. el sonido, porque todavía no se va a poder reproducir el sonido. Volvé a apretar ahí en compartir pantalla y fíjate que el sonido esté ticleado en azul. Aparte de la pantalla seleccionada, te aparece abajo la opción compartir sonido y tiene que estar seleccionada también. Nahui, me aparece optimizar para clic de vídeo. No, eso no hace falta. No. No, it's not necessary. No. Eso. Bueno, buenísimo, Nahuel, gracias. A ver, dale, perfecto. ¿Vamos a verla? Sí. Avísame si no se ve. Sí, se escucha todo perfecto. chicos. Bueno, ¿qué les pareció? Cuenten, ¿qué les parece hasta acá? ¿Qué opinan? Nahuel, levantaste la mano. Hombres de una república libre. Uy, aplaudí, puse a aplaudir porque el video estuvo espectacular. No sé qué piensa el grupo. Está bueno, me gustó más, vi uno de, ¿cómo se llama este historiador argentino muy conocido? Felipe Hay Piña. varios, está O'Donnell, está Bayer, hay varios. No, el que hizo con Pergolini, Pigna. Ah, Piña. Piña, ese. Vi uno también de la reforma universitaria muy interesante.
Muy, muy bueno. Vamos a verlo Porque entonces. hablabas, Damasita, de que era el modelo exportador, era obviamente lo que querían, y si no querían que el conocimiento sea distinto, no era casual, obviamente. Qué bueno lo que decís. Como todo, ¿no? En general. O sea, Hoy, ahora también, que haya cambiado es por algo. sí, hoy en la clase de las 2 de la tarde, que es el TV2, son compañeras de ustedes también del ingreso, pero de otro curso, una de las chicas dijo lo mismo, dijo, no es casual que nos quieran tener a todos o que nos hayan querido tener a todos en la Porque no ignorancia, ¿no? traten de que no tengamos un pensamiento crítico en líneas generales, y esto de también que no sea cientificista también es lo mismo, porque ellos lo que querían es seguir teniendo ese modelo agroexportador. Entonces no sirve. Para los fines de ellos no les servía otra cosa. Exacto, Necesitaban eso. exacto. Escuela básica y punto. Sí, callate, hacé. Fin. Sí. No tenemos. Ganan 20 en el país y el resto tienen que ir al campo a trabajar y a sembrar y a levantar la cosecha, punto. Sí. ¿Qué opinan Nahuel y Sofía? Y seguimos. Vamos a hacer así más speed, así tenemos varios años por delante. No, yo creo que el video fue un resumen muy bien logrado de todas las luchas que se han llevado a cabo en la reforma universitaria, y me gustó mucho la frase final, ¿no? Los dolores que nos quedan son las luchas que nos quedan, ¿no? Pendientes, estos dolores que todavía se sienten. Y a esto creo que nos referimos en que la universidad es un agente social que se encuentra muy vivo, ¿no? Por lo que hay muchas cosas por las que seguir luchando y vamos a seguir luchando para que todas las universidades, el boleto, dice Natacha, por ejemplo. Bueno, en la Universidad Nacional de Burlingame tenemos el agrado de poder decir que se cuenta con el boleto estudiantil. Yo, de hecho, fui un estudiante que pude acceder al boleto estudiantil. Soy la única que no lo ve más a Nahuel. Birmingham como... ¿Eh? No, Ahí te volviste, fuiste un te habías segundito. quedado congelado, sí. Ahí está, no, decía que entre otros derechos adquiridos, como también, por ejemplo, la beca de apuntes en la Universidad Nacional de Burlingame, que también es algo a lo que como estudiante pude acceder durante la presencialidad en mis primeros años de estudio. Así que sí, hay muchas luchas por las que todavía nos mantenemos de pie y vamos a seguir fervientemente acá, ¿no? Al pie del cañón. Y me parece muy... Sí. Perdón, no, es que si bien No, es Janet. pública y gratuita, eso es cierto, todavía no sigue siendo accesible para todo el mundo. Es una realidad, o sea, hay un bache ahí que todavía nos queda Todavía por resolver. tenemos que seguir luchando por la desigualdad, todavía tenemos que Sí, seguir porque, luchando. o sea, a ver, La accesibilidad. yo ponele ahora puedo, trabajo, tengo plata, lo que sea, pero no todo el mundo tiene la plata o para... Por más que vos no tengas que pagar, los apuntes los tenés que tener, una computadora, así sea un celular, en otro caso, como para poder Obviamente, manejar. igual Hay un ahora, montón no de... sé, en algún momento vamos a hablar de todo lo que ofrece la universidad, ¿no? Porque la beca No, de está bien, pero más apuntes, allá de esta universidad en particular, obvio, hablo en líneas generales. O sea, vos generales, vas a la sí. UBA, y bueno, si no pudiste, qué lástima. A eso, Sí, o sea, sí, todavía, tal cual. como Sí, política que de hay mucha Estado, gente que todavía no faltan un tiene montón acceso. como para poder... Los dolores que nos que quedan todo son las acceda. luchas que nos faltan, ¿no? Todavía Sí. falta mucho, falta mucho. Sofía, una palabra tuya y seguimos. No, yo digo que aprovechemos estos espacios que nos da la universidad de hablar de todo esto, porque yo fui a Universidad Nacional de Luján, que es pública también, y nunca había escuchado nada sobre la reforma universitaria, por ejemplo. Encima yo estudié matemática y allá estudié ingeniería, así que nada, Y la eso que universidad nos da durante un la montón de dictadura espacios para militar, reflexionar. perdón, eso que durante la dictadura militar a la Sí, Universidad estuvo Nacional de Luján cerrada. la cerraron. Sí, pero sin embargo no se hablaba, por lo menos en mi carrera, que era ingeniería, nunca había escuchado nada, así que nada, digo, aprovechemos que la universidad nos da un montón de espacios de reflexión acerca de esto. Gracias, Sofía. Voy a seguir, si les parece bien, seguimos que tenemos años por delante. Vamos, que la lucha es mucha. ¿Dónde estábamos? Acá. Qué bueno lo que aprendimos con Nahuel. Vamos.
Bueno, ¿cómo terminó la reforma universitaria? Siendo un ejemplo para toda Latinoamérica, con autonomía y democratización que llegó hasta el día de hoy. Luego, ¿qué ocurre? Viene el primer golpe de Estado de nuestro país, el derrocamiento de Irigoyen. Tristemente, en 1930, los generales Uriburu y Justo encabezaron un golpe de Estado apoyados por quienes, por los grupos políticos conservadores, y expulsaron del gobierno a Irigoyen. ¿Qué vuelve? El fraude electoral. ¿Quiénes son excluidos de la política, de las políticas públicas? Las mayorías. Otra vez políticas públicas para unos pocos. Hasta 1943 se sucedieron los gobiernos conservadores, que siempre se van y se siguieron desentendiendo de los padecimientos que sufrían los sectores populares y siguieron beneficiando con sus políticas a los grupos y familias más poderosos del país. El golpe de 1930, ¿dónde encuentra las universidades? ¿De qué lado? ¿De el golpe o de Irigoyen? Del lado del golpe. Apoyaron el golpe militar, porque tenía una estructura conservadora la universidad. Y esos conservadores no iban a permitir que vinieran los hijos de los inmigrantes a venir a decirles a ellos cómo tenían que organizar la universidad. Así que el golpe de Estado fue apoyado por la universidad. Hubo un gran retroceso en la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, volvió el discrecionismo y las prácticas selectivas. Luego, en el 1946, esto continuó igual, hasta que en 1946, con la llegada del peronismo, se dio, estamos hablando de historia de la universidad, chicos, estamos saltando momentos históricos, pero rapidísimo. ¿Qué ocurre cuáles son los hitos de la universidad en el mundo, en la Argentina? En el 46, el gobierno de Perón decreta la gratuidad de los estudios universitarios. Esto es junto a la autonomía del 18, es una de las ganancias más importantes que hemos tenido en la historia del país. Con la llegada del peronismo al gobierno, entonces decimos que se produce una serie de transformaciones también económicas, también políticas, también sociales. Los y las trabajadoras ocupan el lugar central en el desarrollo de las políticas públicas. Ya no es una política para unos pocos, es una política para la masa de trabajadores y trabajadoras. Los tres bastiones del peronismo: justicia social, bienestar para todos, independencia económica, no endeudarse, como hacían los gobiernos conservadores, y soberanía política. Modelo de país ligado al desarrollo industrial, mediana industria, no solamente agroexportador el modelo, sino también de industrialización, de generar heladeras, generar televisores, generar autos, generar energía atómica, generar industria para el país y ciencia para el país. El salario subió un 53%, la renta nacional el 49%, y la redistribución que hubo redundó en que la clase trabajadora empezó a participar muchísimo de la comunidad política y social. ¿Qué pasó con la universidad? La universidad seguía respondiendo en espejo al modelo conservador. ¿Quería trabajar con el modelo industrial del peronismo? No quería. Empezó a tener una relación tensa con el peronismo porque el peronismo pensaba que la universidad debía responder al modelo de país. Esta es una pregunta que les dejo. ¿Ustedes qué piensan del tema? En 1947, entonces, el peronismo sanciona la ley universitaria que dispone que los rectores sean designados por el Poder Ejecutivo y empieza a regular fuertemente la vida universitaria. También hace énfasis en la importancia de la investigación vinculada a los requerimientos del país. ¿Qué es esto? La investigación aplicada, no investigar en abstracto, investigar teorías, sino investigar teorías también, pero para solucionar problemas concretos del país. Y en 1949, finalmente, el peronismo sanciona la gratuidad de la enseñanza universitaria que llega hasta hoy y que el gobierno de Menem y una parte del gobierno de Macri han querido privatizar y no han podido por la lucha de los estudiantes, las estudiantes, todos los medios y también las autoridades de la universidad, sobre todo los estudiantes y las estudiantas.
Vamos a ver, en 1953 se crea la Universidad Obrera Nacional, que ahora la vamos a ver qué es, y la que hoy se llama la UTN. Vamos a ver el video. Compartir pantalla. No me salió. ¿Ahora se ve, Nahui? No, pero es de vuelta, es compartir pantalla de vuelta, tenés que Normalmente elegir la en la pantalla y República fijarte Argentina, que en el nuestra video- época, había 4 millones. Perdón, Nahui, que estaba hablando el video. Pero yo no lo veo, no sé si... No se ve. Bien, es compartir pantalla de vuelta, hay que seleccionar otra vez la opción pantalla, ahí ya se ve el video. O sea que y capaz cada que vez cuando que pones quiero play se compartir un escucha. video, tengo que dejar de compartir pantalla y volver a poner compartir pantalla. Por un segundo. Sí. Bien, Nahuel, estamos perfeccionando nuestra técnica. Perfecto. Bueno, Población estudiantil. lo voy a poner de nuevo, En la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica, en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. ¿Qué tal, Bueno, impresionante, ¿no? ¿Qué les pareció, Nahuel? Contá. Creo que, bueno, también resume un poco ya lo que se vive en la actualidad en la universidad, ¿no? Que primeramente se piensa en la universidad para los hijos de los obreros, los hijos de los trabajadores y los mismos trabajadores. La creación de las universidades como la Universidad Técnica Nacional o la Tecnológica Nacional, y el acceso a la universidad para todos para el pueblo en general, para todas las personas que componen a la sociedad, es un hito que no puede pasar desapercibido cuando hablamos de una universidad no arancelada.
ya que, bueno, a veces nosotros decimos la palabra gratuita porque es la que estamos más acostumbrados a decir, pero como muchas personas también a veces refutan y dicen, no, bueno, la universidad la pagamos con los impuestos y el Estado decide invertir esos impuestos en la universidad. Está bien, ¿no? Podemos encontrar un punto ahí y decir que es no arancelada, pero una universidad no arancelada, de calidad, y exactamente, la educación es un derecho. Exacto, exacto, Natacha, y hacer valer ese derecho es algo que se pudo ver reflejado en el momento en que el acceso a la universidad no se vio limitado por el pasar económico de los argentinos. Y sí, es como también nos ha traído la compañera Yane, ¿no? Diciendo, todavía hay muchas cosas por luchar y tenemos que conseguir que todas las personas que quieran acceder a la universidad puedan hacerlo sin estar pensando en comprar un apunto, llevar un plato de comida a la casa. Eso también es real, pero se dio un paso muy grande en aquel momento cuando Perón decide que la universidad deja de ser arancelada. Y me parece que también esto tiene que pisar fuerte en el colectivo de los estudiantes, en el colectivo estudiantil, porque nos compone como un colectivo social y nos compone como estudiantes. Y no podemos dejar de lado el hecho de que si no hubiese sido por esa decisión, tal vez nosotros hoy no podríamos estar en esta clase. Entonces, me parece que estos son los momentos en los que se dejan de lado muchos tintes en el momento de hablar de políticas, cuando estamos hablando de decisiones políticas y políticas educativas. Esto va mucho más allá de lo partidario, sino que es una decisión que provee el bienestar para todos y para todas, y creo que es muy interesante que se haya traído acá, porque si no fuese por esa decisión, tal vez, como dije hace minutos, hoy no podríamos estar hablando entre todos nosotros en una universidad pública gratuita y de calidad, como lo es la UNAUR, y lo son otras universidades del conurbano que se han creado hace no muchos años por una decisión que también fue una política educativa. Así que bueno, eso es lo que yo puedo traer a través de este video, que me parece muy rico. Gracias, Nahuel, buenísimo. También me parece re importante resaltar lo que decía Perón, y lo que dijo Nahuel, no importa que sea Perón, si es Alfonsín, el tema es que haya hecho la gratuidad de la educación y la reforma universitaria se haya logrado. Ese es el tema. Y sí importa que defendamos ese derecho siempre, siempre, siempre. Totalmente. Que nunca un gobierno, sea de quien sea, venga a arancelarlo. Y por otro lado, lo que quería decir también, que decía Perón, que me pareció muy interesante, es cómo ellos, los dirigentes, piensan en tener más materia gris para un país, porque si va todo el país a la universidad, si pudiera ir todo el país a la universidad, ¿cuánta riqueza científica, cuánta riqueza de conocimientos tendríamos para el país? Y lo importante de ese recurso humano, el Estado tiene que invertir porque el Estado gana con ese conocimiento. De hecho, Damasita, hace no muchos años, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires tuvo un muy desafortunado dicho, el cual creo que cualquier estudiante universitario puede repudiar, que es: el pobre no llega a la universidad, ¿no? Es una de las actividades del ¿Para qué vamos a gastar en esto? Comentarlo. Claro. El pobre sí llega a la universidad. Pero fue eso, ¿para qué vamos a invertir en esto? Si total no vamos a llegar. Exactamente. Ya todos saben que nunca va a pasar nada. Pero a esto me refiero con que es importante tenerlo presente y decir, bueno, esto nos conforma como colectivo social y como cuerpo estudiantil, el hecho de saber que si no hubiese sido por una decisión como la que tomó Perón, tal vez, si esto hubiese estado en las manos de otras personas, como si en ese momento hubiese sido la ex gobernadora la que podría haberlo decidido, si hubiese existido en esa época, tal vez hoy no estaríamos juntos. Entonces, fue un modo de pensar. Exactamente. Lo mismo como caer en la escuela pública. Bueno, una de las preguntas del foro es exactamente leer
esa frase y comentar qué nos parece. Es una de las preguntas del foro. Bueno, vamos que hay mucho. Vamos a seguir. Nos falta poquito. Estamos con, a ver, la gratuidad de la educación. Bueno, ¿qué pasó con la universidad? Podríamos decir que las estructuras tradicionales de la universidad, en el momento de la gratuidad de la educación, resistieron a la propuesta de este modelo industrialista, de transferencia de conocimiento, de gratuidad de la educación, que intentó imponer el peronismo, lo que terminó decantando que muchos de los integrantes de la comunidad universitaria, una vez más, igual que en el golpe del 30, apoyaron el golpe militar de 1955 que derrocó al gobierno peronista. Desde el golpe hasta la noche de los bastones largos, que fue en el 1966, que ahora la vamos a ver. Miren cómo volamos épocas, pero estamos viendo la universidad, chicos. Luego del golpe del 55, las universidades fueron intervenidas. Se arrancó todo vestigio peronista de las aulas. Se quemaron cuadros, se quemaron libros, se cesantearon docentes y se llamó a nuevos profesores. ¿Qué pasó con la autonomía universitaria? Les pregunto yo ahí. En el interior de las universidades, sin embargo, comenzaron a gestarse organizaciones que no estaban de acuerdo con el régimen imperante. Sin embargo, en 1958 hubo un periodo intermedio entre dictaduras de Frondizi, que fue la época de oro de la Universidad Argentina, que fue la Universidad Cientificista, de investigación, se generaron nuevas carreras y todo esto al mismo tiempo políticamente en el país el peronismo estaba proscripto. No se podía votar al peronismo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede ser que se articule una universidad brillante en un momento en el que el país se restringen los derechos de las mayorías? Pregunta, ¿no? 1966, terrible año, espantoso para la época, la edad de la universidad. En 1966 hay un golpe militar que da Onganía y derroca el gobierno democrático de Ilia. Comienza una fuerte matriz represiva bajo las consignas de restaurar el orden y la autoridad. Represión. ¿Dónde iban a reprimir? Fundamentalmente a los gremios y a las universidades. Las universidades como el lugar de las agrupaciones estudiantiles que decían que había que disciplinar. Ya lo van a ver en el video que vamos a ver ahora. Se decía que la universidad era un nido de comunistas, un lugar donde había ideas de izquierda y que estaban trabajando contra el poder. Cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era una universidad cientificista que estaba tratando de transferir conocimiento al pueblo. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Cada vez había más presión sobre las universidades hasta que decretan que por un decreto iban a ser intervenidas por el Poder Ejecutivo y las autoridades las iba a nombrar el Poder Ejecutivo. Entonces, toman la universidad los rectores y los alumnos y el 29 de julio del 66 entran las Fuerzas Armadas Militares y comienzan a golpear y a desalojar por la fuerza a todos los estudiantes y a los decanos y al rector, y hay muchos heridos, cesanteados, despidos y sobre todo una gran fuga de cerebros que se fueron a vivir a otro país, nuestros mejores científicos y profesionales, dejando una generación vacía. Vamos a ver el video. Vamos a dejar de compartir como me enseñó Nahuel. Ahora van a ver lo que es esto, un lujo. ¡Chao! A la segunda aprendí, casi en la tercera, ¿eh? Ahora con Sergio Wisniewski vamos a hablar de un episodio muy particular y trágico de la historia argentina. ¿Cuándo fue? 29 de julio de 1966. 50 años. 50 años se cumplen de lo que se dio a llamar después, la noche de los bastones largos. Y yo estaba ahí. ¿Vos estabas ahí? Sí, yo era estudiante de exactas. ¿Recibiste algún bastonazo? No. Bien, te salvaste. Porque sí. lo que ocurría, ahora vamos a ver un informe, pero un mes antes Juan Carlos Onganía había tomado el poder mediante un golpe de Estado. 5 universidades de la UBA estaban tomadas por los profesores, los estudiantes, los graduados, y brutalmente irrumpieron las fuerzas de seguridad a bastonazos a los científicos, a los profesores, a los alumnos,
Y desde ese momento empezó un proceso muy triste en la Argentina, porque muchos renunciaron, a muchos los cesantearon, muchos científicos se terminaron yendo del país. Dale. Ese es el informe que vamos a ver. Estamos en la Manzana de las Luces. Acá funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, cuando el 29 de julio de 1966 ocurrió lo que se dio en llamar la Noche de los Bastones Largos. Veamos cómo se originaron esos hechos. Las universidades aún se manejaban bajo los criterios de la reforma de 1918. Eran autónomas y con un gobierno tripartito, formado por profesores, estudiantes y graduados. Aquel día en el que los militares decidieron intervenirlas, suprimieron los consejos superiores y pusieron a toda la universidad bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Se le dio un plazo de 48 horas a las autoridades para aceptar. Los decanos y el rector rechazaron el fin de la autonomía universitaria. En realidad el rechazo fue generalizado. Varias facultades fueron tomadas por los docentes y por los estudiantes. Las Fuerzas Armadas, previendo la resistencia, decidieron actuar brutalmente. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y en la de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Científicos, profesores y estudiantes desarmados, junto al personal no docente, vino a irrumpir por la fuerza a la policía, que inmediatamente arrojó gases lacrimógenos y se dirigió con insultos y gritos a quienes estaban adentro. Se le pegó por igual a hombres y mujeres y quedó como un símbolo, registrado por los medios de comunicación de la época, cómo los hombres armados formaron una doble fila en la que hicieron un pasillo por el cual los universitarios debieron pasar, y mientras eran golpeados en la cabeza, en el cuerpo y en cuanto lugar pudieran alcanzar, según relató al día siguiente el profesor de matemáticas Warren Ambrose, testigo y víctima de los hechos, procedente del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Cuando las fuerzas del orden o del desorden se hicieron presentes, el decano de aquel entonces, Rolando García, salió a pedir explicaciones y recibió como todo argumento un bastonazo en la cabeza que lo derribó. Se incorporó y preguntó qué era ese atropello y volvió a ser golpeado y derribado. Muchos debieron ser hospitalizados y un nutrido grupo fue llevado a las comisarías. Yo estaba en la facultad, porque era vicedecano, el decano era Rolando García, y él estaba en el Consejo Superior, que estaba reunido con Fernández Lón y la gente del Consejo Superior. Y bueno, entonces nosotros creíamos que no iba a haber ninguna violencia. Lo único que teníamos preocupación cuando vimos que empezaba a llegar policía, aquí alguna gente que, por ejemplo, una chica embarazada, que le pedimos que se retirara porque pensamos que podía haber alguna violencia, pero no imaginamos nunca que iba a haber ese grado de violencia que desarrolló. Si bien el hecho en sí es mortificante y representativo de la práctica de un sector social y político argentino, el daño más grave y duradero vino con el correr de los días y de los meses, cuando un gran número de científicos argentinos que llevaba adelante proyectos de investigación y desarrollo de avanzada, decidió emigrar del país. Este fenómeno, que luego se llamó fuga de cerebros, fue un momento bisagra, porque significó el final de un largo periodo de desarrollo universitario argentino y el comienzo de una larga decadencia. La pérdida de un capital humano y tecnológico que en algunos casos costó muchísimo trabajo recuperar y en otros no se recuperó nunca. Sara Rieti, la primera química nuclear argentina, contó años más tarde por qué hubo tanta hazaña con los científicos argentinos. Según ella, los militares imaginaban que dentro de la universidad había como una especie de nido de subversivos o algo por el estilo. Y lo que en realidad había era un grupo de científicos brillantes que querían vincular el desarrollo de la ciencia y la tecnología con un modelo de desarrollo de país. Prueba de ello
es que César Milstein, cuando emigró a los llamados países del primer mundo, hizo contribuciones decisivas que había empezado a investigar en la época de oro en la Argentina. Estamos conmemorando entonces 50 años de uno de los momentos más traumáticos de la ciencia argentina. Bueno, ¿qué les parece? Cuenten. Terrible, una pérdida de capital humano impresionante. Tal cual, Diego, tal cual. Diego, además aprovecho que hablaste para agradecerte todo lo que venís acompañando a los compañeros y a las compañeras con tus acotaciones y lo que vas viendo que hay que ir mejorando. Gracias. No hay problema. Para eso estamos los compañeros. Por eso, para eso estamos los compañeros. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Continuamos, como ustedes gusten y quieran. Si alguien quiere hablar, si no, seguimos, vamos todavía. Bueno, ya estábamos con la fuga de cerebros. El golpe cívico, bueno, el movimiento estudiantil hasta el golpe cívico-militar de 1976. Como decíamos, en el interior de las universidades comienzan a formarse agrupaciones con distintos tipos políticos, de distintas agrupaciones, pero todos tenían lo mismo: resistencia y lucha contra los golpes militares, siempre repetidos, y contra la proscripción del peronismo. Vuelve Perón al país y la asunción de un nuevo gobierno peronista genera grandes expectativas en la sociedad argentina. Luego, tras la muerte de Perón, el gobierno adopta un modelo de ribetes autoritarios y conservadores, vuelve contra las universidades, interviene fuertemente en las universidades, desarma cátedras, equipos de trabajo y organizaciones políticas, y vuelve el clima de persecución, hasta que en 1976 tiene lugar la peor dictadura cívico-militar que haya tenido la historia argentina, la más sangrienta, la más espantosa, donde murieron más de 30.000 personas torturadas, desaparecidas, una situación calamitosa que nunca más tiene que repetirse. La represión como política de Estado atacó fuertemente todo lo vinculado con las agrupaciones y organizaciones populares, los gremios sobre todo, y por supuesto contra ¿quién? La universidad. Terminó de desmantelar y desarticular todo lo que quedaba de las universidades. Los inscriptos bajaron al 50%, la gente tenía pánico de ir a la universidad porque era terrible lo que ocurría allí dentro, había infiltrados del gobierno militar, de la dictadura militar, que iban a las casas de las personas, decían si tenía alguna lectura o algo, o tenía algún tinte político, los acusaban, desaparecían, torturaban, morían. Era terrible el clima que se vivía de miedo y persecución, control ideológico. ¿Qué se cambió? Los planes de estudio, sobre todo los de psicología, los de historia, cambiaron todo, sociología. Se cerró directamente la Universidad de Luján, la cerraron directamente. Ocurrió el espantoso hecho de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices pasó en mi ciudad, en La Plata, donde un grupo de estudiantes secundarios de 14 y 15 años fueron a luchar por el boleto estudiantil en marcha y manifestación hacia el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Fueron fichados, fueron denunciados, desaparecidos y torturados y matados. Solo se salvaron 3. Creo que sí, es así. Bueno, eso es uno de los terribles hitos de la historia de la dictadura, y por supuesto desaparición de muchísimos alumnos de las distintas universidades, sobre todo de La Plata, UBA y Córdoba, ¿no? En 1983 vuelve la democracia a la Argentina luego de muchísimas luchas. No fue un proceso sencillo, fue un proceso de lucha tremendo de la sociedad, de la mano del radical Raúl Alfonsín, que fue nodal para la reconstrucción del sistema universitario argentino luego del desguace que le había hecho la última dictadura cívico-militar. Decimos cívico-militar porque tuvo ayuda de la sociedad civil. No fue una dictadura solo militar, sino que parte de la sociedad civil estuvo con el golpe y todo lo que acabamos de contar.
El gobierno radical de Raúl Alfonsín tuvo una mirada distintiva hacia el sistema educativo en general, sobre todo hacia las universidades. El gobierno radical siempre estuvo con la reforma universitaria, es profundamente defensor de la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación. Se promovieron concursos de los que habían impugnado en la dictadura, se reabrieron carreras que estaban cerradas, se derogó el examen por cupo y se devolvieron los derechos de la reforma del 18. Pero el único problema que tenía esa época era la falta de recursos. No había todavía recursos suficientes para una universidad digna. Eso va a venir después, más adelante. Vamos a ver entonces qué pasó con el menemismo. Se diseñó una nueva estructura del sistema educativo de acuerdo a las normativas del Banco Mundial. ¿Y qué pedía el Banco Mundial? Que se privatizara la educación. Se intentó, con la Ley de Educación Superior, se intentó poner a la educación como un servicio. Entonces, si es un servicio, es como la luz, es el gas, es el Movistar, el celular, yo tengo que pagarlo. Entonces, si está puesto como un servicio en ley, va a estar puesto el arancelaamiento después. Cuando vieron esto, los estudiantes, las estudiantes, que estaba esto ahí en el tapete, hubo muchísimas protestas, que acá estamos viendo una, y manifestaciones que vinieron los hermanos latinoamericanos de toda Latinoamérica a apoyarnos en la lucha, y no se pudo hacer la privatización de la educación. Pero, ¿qué consiguió el gobierno menemista? Que en el 55 se sancionara la Ley de Educación Superior, que existe hasta hoy, y que nos dispone que las universidades sí tengan que ser evaluadas y acreditadas por una entidad nombrada por el Poder Ejecutivo, que es la CONEAU, la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, que es una forma de recortar la autonomía universitaria, porque las carreras las tiene que elegir, qué se enseña y qué no se enseña, lo tiene que elegir un organismo que pone el Poder Ejecutivo Nacional. Comienzan a crearse las nuevas universidades del conurbano en esa época, y luego tenemos el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, donde el sistema universitario argentino creció y se complejizó. Se crearon las 17 universidades nacionales, las últimas 17 universidades nacionales, 17, de las cuales la UNAUR es la última que se creó. Ahora se van a crear 5 más, de las cuales la UNAUR es la última. ¿Qué hizo el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner? Lo que hizo es crear una ley que, por ley de financiamiento educativo, hay un presupuesto por ley para la educación superior, que antes no existía. Todos decían y daban lo que el gobierno de turno quería proponer. Ahora hay un 6% del PBI nacional, que es mucho más de lo que recomienda Naciones Unidas para el presupuesto de educación. ¿Qué más? Con eso se crearon las 17 universidades nacionales con sus laboratorios y todo lo demás. La Ley de Educación Técnica se creó, que apuesta fuertemente a acompañar a un país que busca industrializarse, la Ley de Educación Nacional. Luego tenemos el macrismo. En el sector educativo, los presupuestos que eran en pesos no se pudieron seguir, quedaron desfasados, porque la universidad tiene insumos, sobre todo los laboratorios y la investigación, que son en dólares, y el presupuesto quedó totalmente desfasado, no alcanzaba para nada. Si bien se registró una alta matrícula de estudiantes que venían a estudiar en nuestra universidad, sobre todo, eso lo podemos ver nosotros, en la mayoría de las universidades no podían seguir estudiando. También lo vimos mucho en la UNAUR nosotros, porque no tenían plata para costear los pasajes y no podían pagar las fotocopias, lo que ustedes estaban diciendo recién con Nahuel y el resto de los alumnos y alumnas, ¿no? Y por eso muchos alumnos y alumnas dejaron de estudiar. Como decía recién una compañera nuestra, no alcanza con ser gratuita, tiene que ser accesible también. Durante este gobierno fue muy difícil que la gente pudiera acceder a la universidad, dejaron en masa de estudiar. Se recortaron las becas Progresar, se demoró la implementación del boleto estudiantil, creció el desempleo y la precarización laboral, lo cual hizo que fuera más difícil que pudieran seguir estudiando nuestros alumnos y alumnas.
¿Y cómo está la universidad hoy? Bueno, esa es una buena pregunta. Profe Nahuel, ¿usted se acuerda del profe Titi, del profe José María? Pero ¿cómo que no? Bueno, Efectivamente. buenísimo. Ahora le pedí, porque él está trabajando con todas las universidades del país. Él es director de la carrera de ingeniería de la universidad, profe titular de mi materia, innovación y creatividad, y le pedí que nos contara cómo está la universidad ahora. Así que vamos a pasar un videíto casero. Perfecto, vamos a verlo. A ver si se ve. ¿Se ve, Nahui? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, muy buenos días. Tenemos el honor de contar con la visita del director de carrera, José María Ochoa, de la Universidad Nacional de Hurlingham, que está muy comprometido con el tema universidades. ¿Qué pasó? Y universidad y políticas universitarias, y queríamos preguntarle cómo ve hoy el desarrollo de la universidad en la Argentina, qué se está haciendo y hacia dónde va la universidad nacional en la Argentina, en todo el país. Y nuestra UNAUR, por supuesto. Bueno, por supuesto, bueno, buen día, profesora. Gracias por esta invitación. Mire, la universidad, particularmente con este gobierno y características de gobiernos similares, siempre tuvo un impulso muy grande. Hay veces que los gobiernos no ayudan o no acompañan a ese crecimiento, y lo bueno es que claramente lo han dicho. En este caso no es así, y hoy la universidad juega un rol central dentro de lo que es la educación de nuestro país, y juega un rol central en la definición de los temas claves. Entonces, podemos decir, ¿de qué forma uno puede vincular esto con lo que está pasando? Bueno, así a vuelo de pájaro le puedo contar que, por ejemplo, hay un programa enorme, muy grande, que son obras en más de 50 universidades, con una inversión de 11.400 millones de pesos, y hoy se están lanzando nuevas obras por 22 millones de dólares de un contrato que estaba vigente. ¿Qué significa esto? Significa la creación de nuevas aulas, nuevos espacios, laboratorios. Bueno, en nuestra universidad esto lo podemos ver en forma creciente y absoluta con la habilitación del nuevo gimnasio, que es de primera generación, el espacio que está enfrente de Malvinas, el espacio cerrado para deporte, que es, la verdad que es moderno y muy bueno. Entonces, obras de infraestructura, ¿para qué? Para tener mejores laboratorios, más equipamientos. Entonces, esa es la relación que tenemos con la universidad. ¿Cuál es el objetivo de estas cosas? Bueno, promover la expansión territorial de la educación. Es importantísimo que la educación llegue a todos los lugares de la Argentina, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que discutir a nivel nacional. Esa es la importancia de la universidad, ¿sí? Optimizar la calidad de la instrucción, justamente mejorando la calidad edilicia, vincular el capital humano a las universidades con las fuerzas productivas locales. Esto es importante, este es el rol central del cual le hablaba de las universidades. Hay que vincular el conocimiento que se generan en la universidad y alrededor de ellas, con un sistema que es totalmente proactivo, con las fuerzas productivas lugar, ¿sí? Y por supuesto tenemos que fortalecer las áreas de investigación, de vinculación tecnológica, de extensión mediante la adquisición de nuevas infraestructuras. Es importantísimo estas áreas porque, como por ejemplo, contra el COVID salieron innumerables respuestas de la Universidad Nacional en centros de teledetección, en centros de recuperación, en laboratorios de detección, en laboratorios de vacunación. Entonces, es importante por ejemplo, en Hurlingham, en la construcción del detector de los niveles de oxígeno. Bien, y todo esto tiene que ser acompañado con políticas que están dirigidas a los estudiantes. Es muy importante que la universidad, en general,
piensen políticas que están destinadas al estudiante. ¿De qué manera? Un plan ambicioso, muy ambicioso, que son las becas Manuel Belgrano. 12.000 becas, ¿para qué? Bueno, para áreas claves. Nuestro país siempre define áreas claves. Por eso que en nuestra universidad usted no va a ver carreras del tipo tradicionales, abogacía, contador público, no las va a ver. No las va a ver, por lo menos por ahora no están. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque uno cuando está en lugares decisorios, determina hacia dónde van los recursos. Las becas Manuel Belgrano, 12.000 becas para chicos que estudien ¿qué? Alimentos, ambiente, computación informática, energía convencional alternativa, lo que nos involucra a nosotros, gas, logística y transporte, minería y petróleo. Bueno, son becas, ya decía, 12.000 estudiantes, y son becas que duran 5 años, 5 años para los chicos que las pueden mantener dentro de la actividad académica. Bueno, ante el COVID, ¿qué hizo? Bueno, la Secretaría de Política Universitaria, que conduce nuestro rector, Jaime Persí, tuvo una iniciativa para armar voluntarios en universidades, con el objeto de fortalecer todos los procesos de acompañamiento y asistencia, los centros de teledetección, donde nosotros tenemos el seguimiento de todos los pacientes. Bueno, eso ha sido una respuesta fenomenal de todas las universidades en todo nuestro país. Pero la universidad, usted sabe, y nosotros también lo vemos en nuestras cátedras, que no solamente mira hacia adentro, mira hacia afuera del país. Entonces todas las universidades están dentro de un programa de internacionalización de la educación superior, ¿sí? ¿Para qué? Para relacionarnos y relacionar nuestros estudiantes con otras universidades, y que otras universidades puedan venir a nuestras universidades. Y esto se complementa con un montón de acciones, políticas de género, la universidad participando de consejos económicos sociales, la universidad haciéndose cargo de, por ejemplo, estudiando nuevos temas como la nueva modalidad de movilidad eléctrica para el transporte, planteando los grandes temas nacionales en la formación, en todo lo que son las ciencias sociales, en todas las áreas de investigación, vinculándose la universidad con todos los actores que tienen que ver con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el CONICET, con el INTI. Es decir, este es el rol central que tiene la universidad en el actual gobierno. Y es algo donde cada uno debe participar, las universidades tienen que participar, y los estudiantes juegan un rol central, y la enseñanza. Por eso que también, con esto terminamos, también se están discutiendo, y el gobierno está planteando cosas que tienen que ver y impactan directamente sobre la educación. Por ejemplo, metas de cantidad de ingenieros recibidos por año en función de la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. Metas de cantidad de médicos por cantidad de habitantes. Hay algo que se ha aprobado actualmente con este gobierno, que es único y significa un acuerdo legislativo con todas las fuerzas de una inversión en ciencia, tecnología y educación con un porcentaje fijo del PBI. Eso es un gran avance. Y también la posibilidad de discutir una nueva ley de educación. Y a su vez, todo esto viene acompañado de una redefinición de la enseñanza técnica, de la duración de las carreras de ingeniería, de enseñar no para incumbencias, sino por competencias y por saberes para los estudiantes. En realidad, una gran movilidad dentro de las universidades en función de un proyecto de país que uno quiere. Entonces siempre hay que relacionarlo con el proyecto de país que uno quiere. Ese es el rol hoy de la universidad en el marco de nuestro país. Profesor, espectacular el resumen, muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo a todos los alumnos y alumnas de nuestro ingreso a la universidad, a la UNAUR, a nuestra querida UNAUR. Con esto lo dejamos para que pueda seguir con sus actividades y los chicos sigan con sus actividades también, y las chicas. Dos preguntas últimas. ¿El rol de la mujer en la universidad, cómo se define últimamente, ahora actualmente? Y otra pregunta, ¿qué le diría usted
a los alumnos y las alumnas que están ingresando, ¿cuál es el rol que pueden tener en la participación de las políticas públicas que se generan en la universidad y para la universidad? Bueno, primero el que está ingresando lo felicito porque ha decidido tener un cambio en su vida y ha tomado una de las mejores decisiones de su vida de pasar por la universidad. Y después, cada una de las profesiones que está involucrada, cada una de las carreras, tiene una acción directa y muy profunda sobre las políticas de universidad. Por ejemplo, yo no se lo traje, pues se me va a hacer muy largo, hay programas específicos para el fortalecimiento de las carreras de enfermería, de las carreras de salud, de las carreras de ingeniería, de biotecnología, es decir, cada una de ellas está llamada a hacer un rol, ni qué decir todos aquellos que están haciendo el ciclo complementario en educación, los que vienen a estudiar educación, es decir, cada uno de ellos tiene un rol central en la actividad que les toca, kinesiología, bueno, es decir, todas tienen un potencial enorme y lo que digo es perseverancia, profundidad, mantener la autoestima alta, bien alta, para estudiar, para avanzar, para recibirse y aportar con responsabilidad social el ejercicio de la profesión que los han llamado, ellos mismos han decidido. Y como estudiantes, ¿tienen algún rol dentro de la universidad que pueda generar políticas públicas? Totalmente, hay centros de investigación, El centro de están estudiantes, permanentemente ¿verdad? relacionados a través de centros de estudiantes, en la participación, hay centros de investigación, hay voluntariados, hay extensión. Si la universidad plantea innumerables caminos para que cada uno pueda canalizar lo que quiere hacer y el aporte que le puede dar a la universidad relacionado con la sociedad. Perfecto, profe. Ya lo dejamos, no se respondió la primera pregunta, que era el rol de la mujer en la universidad. Políticas públicas para la mujer. ¿Cómo Perdón, no estamos? se la había escuchado. No, el rol es fundamental. Para que usted tenga una idea, tenemos un programa muy fuerte de género. Eso significa el primer caso de discriminación positiva en la Universidad Argentina, que es que solamente le damos becas de estudios a las mujeres que estudian ingeniería, con un valor muy, muy superior al de cualquier universidad. Hay un programa específico dentro de la universidad y ahora estamos trabajando en adaptar los programas de las materias, que es algo insólito, de ingeniería con la perspectiva de género. Las mujeres de ingeniería están trabajando en cátedras, trabajan en el rally de innovación, participan de congresos, se han organizado. Bueno, realmente es importante y a su vez muchas de ellas, y eso sí a la hora de la representación política en nuestra universidad, en el gobierno de la universidad, están representadas por igual, tanto hombres como mujeres. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por darnos su conocimiento, su visión tan positiva como estamos viviendo en este momento para la universidad, un momento único para todos los chicos y chicas que lo aprovechen y lo puedan potenciar y canalizar para el bien de nuestro país, ¿no es cierto? Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto estar con usted y sus alumnos. Cuando quiera, puedo volver. Gracias. Gracias, profe. Adiós. ¿Qué tal, ¿Qué les pareció lo que estamos viviendo? ¿Qué opinan? Ya terminamos la clase histórica. Y que es muy productivo todo lo que escuchamos, lo que vimos. A mí me parece que fue súper productiva esta clase, digamos, asistir. Bueno, y todo también entender que la el... universidad no está aislada del contexto social ni del modelo de país que se busca. O sea, no se puede aislar de eso. Van de la mano también. Y del modelo de país que se buscó siempre también. Sí. Bien. El problema con eso es que si viene un gobierno que, como el anterior, por ejemplo, también ahí te juega en contra. Bueno, para eso vamos a estar cada vez más organizados.
y organizadas. Por eso esta Claro, clase, para ese es que el no tema, pero que vuelva está a bueno que pasar. se... De esta clase Sí, hay sí, sí. muchas otras más que tenemos que seguir teniendo esta discusión permanentemente. Chicos y chicas, está invitado el director de carrera, José Ochoa, está entre el grupo. Vamos a pedirles un minuto si quiere saludar y si le quieren hacer alguna pregunta de las políticas públicas de las universidades en el país. Profe, ¿se encuentra entre el público usted? ¿Está por ahí? Pero, profesora, qué placer escuchar la clase, la escuché casi toda esta vez. Profe, mire a quién tenemos, Y- nuestro alumno Nahuel. Pero Nahuel, Sofi. qué alumno, Nahuel. Pero le digo una cosa, muy buen alumno, pero le voy a decir la verdad, mejor persona, qué excelente persona, realmente qué bien que la hemos pasado en la presencialidad. Bueno, profe, vi un compendio de las cosas que ha pasado maravillosas desde la reforma del año 18, que todavía está inconclusa, pero que muchas cosas se han tomado aquí. El nacimiento de la Universidad Obrera, en realidad, no era el nacimiento de la Universidad Obrera, era el nacimiento de otro país muy diferente al que el mundo nos asignó a nosotros, y todavía seguimos con esas cadenas enormes, pesadas, donde la División Internacional del Trabajo dijo: Argentina solo tiene que ser una granja, debe enviar materias primas a los países centrales, y hubo alguien que pensó desde una universidad obrera, pero también pensó el desarrollo de la industria nuclear, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la industria pesada, el desarrollo de los altos hornos, el desarrollo de una industria fluvial propia, el desarrollo de grandes astilleros, como el que tenemos nosotros acá cerquita, el astillero Río Santiago, el desarrollo de fábricas de aviones, de fábricas de camiones, de fábricas de locomotoras, incipiente actividad electrónica. Mire qué país distinto, y qué país distinto seríamos si esos procesos, como usted explicó, no se hubieran interrumpido con golpes militares, con proscripciones y con un montón de derechos arrancados a la gente. Por eso, importantísimo esta clase, que cada uno pueda ir sacando sus propias conclusiones. Y la universidad, que va acompañando a todo este proceso y va creciendo y va teniendo dificultades, como la noche de los bastones, donde ahí estaba Sadowski, un científico, y esa fuga de cerebro fue masiva. Siempre hay fuga de cerebro porque hay gente que busca. Es más, yo a mis alumnos les digo que hay que ir a doctorarse al exterior y les doy las posibilidades y los conecto, y eso no es fuga de cerebro porque esa persona vuelve. Acá es fuga de cerebro por una acción directa del Estado. Y bueno, y acá llegamos a la universidad a la que estamos hoy, a la que ustedes están, la Universidad Nacional de Hurlingham, que es una universidad de las últimas que se crearon, pero que tiene un notable crecimiento. No es el mismo crecimiento que las universidades hermanas con las cuales fue creado. Esta universidad tiene un crecimiento muchísimo más rápido, tiene una matrícula de casi 30.000 alumnos luego de 5 años y medio, 6 de vida, y tiene carreras no tradicionales, carreras donde el proyecto institucional define que no va a haber carreras liberales en esta universidad. ¿Qué quiere decir? Acá no se va a estudiar contador, no se va a estudiar abogacía, se van a estudiar otro tipo de carreras que tienen que venir a cumplir un rol social en la universidad. Así que esa es la realidad que hoy tenemos, y hay un montón de cosas para contar, pero no alcanza la clase. Profe, lo vamos a invitar a otra clase para que venga más, lo vamos a anunciar más temprano, porque la verdad es que no sabía que estaba. Profe, nos quedan 10 minutos de clase y tenemos que hablar de las actividades. Usted, en 3 minutos, ¿me puede pitchear hacia dónde va la universidad en el mundo? ¿Cuál es la visión y cómo es la tendencia universitaria de la enseñanza pública? Mire, nosotros decimos que la verdadera grieta de nuestro país no es la política.
La verdadera grieta de nuestro país es entre los que pensamos que hay que formarse y capacitar a nuestra juventud para acceder a todos los puestos que la cuarta revolución industrial nos va a demandar, respecto a los que no quieren las universidades. Esa es la verdadera grieta, por un lado. ¿A dónde va la universidad? La universidad va a la universalización de los conocimientos. ¿Qué quiere decir? Hoy nosotros estamos teniendo alumnos extranjeros, alumnos nuestros están en otras universidades, y hoy ya se están pensando, por ejemplo, carreras de ingeniería como las que yo dirijo, que no tienen universidad. No tienen universidad. Es decir, vamos a armar una carrera de ingeniería donde una materia, máquinas eléctricas, la voy a dar yo de la Universidad de Hurlingham, pero de la Universidad de Hamburgo me van a dar sistemas de potencia, de la Universidad de Hong Kong me van a dar circuitos eléctricos, es decir, una carrera universal con ese tipo de formación. Bueno, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos, a la creación de nuevos espacios de pensamiento, de nuevas actividades, al reconocimiento de, por ejemplo, que aquellos alumnos que pasaron 2 años y medio por la ingeniería y que abandonan, bueno, hoy le demos un título de bachiller en ingeniería. ¿Para qué? Y pueden estar en una empresa, pueden asistir, pero sí hay que reconocer la formación. Qué bueno. La incidencia con la formación técnica, la inversión en laboratorios. Bueno, ustedes quieren saber dónde va nuestra universidad, a ese lado. Por eso es importante la elección de nuestra universidad y fundamentalmente lo único que les pedimos es ser responsables, ¿sí? Ser responsables, lo mismo que le pedimos a nuestras becarias mujeres. Nosotros tenemos un programa de becas donde le estamos pagando 25.000 pesos por mes, los 12 meses del año, a mujeres para que estudien ingeniería. ¿Para qué? Porque tenemos una fuerte política de género, esto hay que decirlo, es única en el país. Entonces, la inversión del Estado y la universidad decide dónde van los recursos. Eso sale del presupuesto de la universidad, única en el país, y bueno, y así ustedes peleen por otras demandas, luchen por lo que quieren, pidan, participen de la política universitaria, de la política estudiantil. Es buenísimo hacer esto en este momento de la sociedad, en los partidos políticos, donde sea. Pero la universidad va para ahí, profe. Muy bien, profe, bien cerrado, muchas gracias. Otra vez lo vamos a invitar más tempranito para que podamos discutir más temas, porque usted tiene la proyectiva del mundo. Y nosotros queremos profe, ver me tuvo toda la clase acá escuchándola y no me daba intervención. Digo, la profe hoy no me puso en penitencia. Profe, hubiera saludado. Bueno, felicitaciones a todos y a todas. La verdad que una gran elección de venir a esta universidad. Y nosotros que venimos con la profe de universidades grandes como la de La Plata, les puedo asegurar que no es lo mismo. Acá no van a ser un número, Nahuel lo sabe perfectamente. Nahuel es Nahuel desde que lo conocimos y desde que entró, no es un número, y esta es una característica de esta universidad. Así que muy bienvenidos y un lujo de la profesora que tienen. Así que, bueno, suerte para todos y para todas. Gracias, profe. ¿Se quiere quedar hasta que terminemos? Encantado. No, los dejo con su actividad, profe. Tengo que ir mañana tengo que dar muchas clases, así que... A estudiar, profe, mañana tenemos, mañana, y los vamos a invitar a todas ustedes a participar del Rally Latinoamericano de Innovación, para que participen y compitan con estudiantes de toda Latinoamérica en una actividad que vamos a organizar. Y bueno, mañana tengo ese tipo de reuniones, así que la universidad está permanentemente inserta en el contexto internacional de universidades, a pesar de ser tan joven. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias por venir. Suerte a todos. Ahora vamos al capítulo actividades para la semana que viene. ¿Qué tenemos que hacer la semana que viene? Tenemos que contestar el foro. ¿Alguien o alguna, alguno o alguna, no comprende todavía cómo se usa el foro? Por favor, ¿me levanta la mano ahora?
¿Todos pudieron entrar al foro? ¿Todos pudieron responder? Perfecto. A Ahí Claudia, tenemos a contame, Clau. Clau. ¿Cómo? Sí. Clau, contá tu necesidad. Abrí el micrófono, mi amor. Me parece que se le quedó la manito. Ahí. Hola, hola, Ah, hola. te No escuchamos entiendo perfecto, mucho el Clau. tema del foro, así que si me pueden explicar cómo tengo que hacer para participar. Bueno, ¿el foro de la clase número 1 lo hiciste? Y metí mano, pero no sé si está Bueno, bien. te hago una pregunta, antes de que ahora te muestre, es una cosa muy sencilla. ¿Vos participaste de la clase 1 en vivo o la viste grabada? La vi grabada, no pude participar porque estaba trabajando en ese horario. Perfecto, muy bien. Bueno, te voy a mostrar. Mira, vamos a compartir pantalla y vamos a ir a... ¿Dónde tengo? Ay, no sé dónde tengo. A ver, perdónenme, ¿eh? No, no es acá. Bueno, esperen un segundito. Bueno, no lo puedo abrir, chicos. No me puede minimizar durante la versión de Zoom. Lo cerré sin querer. Acá está. Ay, qué alegría. Bueno, ahora sí, vamos a verlo. Perdonen, chicos, y chicas. Acá tenés... Ahí se ve perfecto. Perfecto. Acá tenés la pestaña de taller de vida universitaria. ¿Está, Claudia? Sí, estoy acá. Bueno, vamos a ir al foro de la clase número 1 para que veas lo mismo en todos los foros. Todos y todas, esto es para todos. Todas las clases tienen la actividad. Ustedes abren la actividad y está el texto de lo que tienen que leer. Y luego dice presentarse en el foro. Abren el foro. Y aquí está, ¿qué tienen que hacer? Dice, foro de la clase número 1, este es el foro, es un espacio para conocernos, dejanos tu nombre, de dónde sos, qué carrera elegiste, y lo que quieras contarnos, bla, 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 bla. Equipo de vida universitaria. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué van a poner? Van a ver el último mensaje, no abran un nuevo tema cada vez porque queda muy, muy largo, y van a ir a responder. ¿Está, Claudia? Ponés responder. Lees los mensajes, y que me parece lo más apropiado que leer a los compañeros y a las compañeras. Aquí escribís tu respuesta y enviar al foro. Eso es todo. ¿Estamos? Buenísimo. Dale, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a la actividad de la semana. ¿Cómo es la actividad de la semana? Acá van a tener la clase grabada de esta semana para los chicos y las chicas que no pudieron venir. Pero debajo les dejamos una clase mucho más exhaustiva, mucho más larga, mucho más detallista, mucho más amplia, con Ana Bond, la profesora invitada, ella es coordinadora del área orientación de la universidad y profesora de historia. Y nos compartió su trabajo del año pasado, por eso van a ver que dice cosas, decimos cosas, por ejemplo, ahora en la clase sincrónica número 3, y son cosas que no van a ocurrir. Lo que va a ocurrir en la clase los vamos a decir Sofía, Nahuel y yo, no lo vamos a poner grabado, lo vamos a decir nosotros y lo vamos a grabar. Eso es porque la clase es del año pasado y la pusimos porque es muy interesante, es muy rica y tiene muchísimos detalles para los que optativamente la quieran ver. No es obligatorio, no es obligatoria la actividad de ver esas clases. Ustedes ya habiendo visto esta clase, ya no necesitan ver otra clase. Luego vamos a la actividad 2, clase 2. Nos da un resumen de la clase y dice, vas a poder descargar el documento al final de recuadro. Abren acá y está el documento, el cuadernillo que le decíamos nosotros con Nahuel y con Sofía, que es lo que nos daban cuando ingresábamos a la universidad. Nos daban esto impreso, un cuadernillo impreso, que era nuestro librito de todos los días, que ahora ustedes los van a tener en PDF. Era la Biblia nuestra. Y después van a tener el foro.
El foro de la clase número 2. Acuérdense que todos los foros de todas las clases, hasta la clase 6, son obligatorios. Tienen que participar después de haber visto la clase, sí o sí. Acá tenemos las preguntas que les hacemos y les pedimos que nos respondan en pocos renglones. Yo abrí el foro, ustedes lo miran, ponen responder y devuelven. Pueden responder siempre en el último mensaje del foro. Esto es lo que tienen que hacer esta semana. ¿Qué más tienen que hacer esta semana? Juntarse con su grupo del trabajo final integrador, como por Zoom, por Meet, por videollamada, por grupo de WhatsApp, por mail, por lo que ustedes quieran, pero júntense y busquen y elijan el tema del trabajo final integrador. Veo 3 preguntas, quedó Claudia, Rosa y Estela. Claudia, ¿vos quedaste con la mano levantada o tenés otra pregunta? Mientras tanto voy respondiendo a la pregunta. No, quedé con la mano levantada, ahora la sacó. Gracias. Buenísimo. Dale, Nahui. Mientras tanto voy respondiendo a la pregunta de Natacha. Sí, Natacha, se realiza en el foro. Si vos ahí en el foro es donde subís la actividad. Bien. Estela. Sí, profe, yo tengo una duda. Hoy me agregaron mis compañeros del grupo y me pasaron el enlace para unirme a la clase. Yo quería saber dónde encontramos ese enlace para no estar siempre en el grupo preguntando. En la primera pestaña que es de trabajo de CPU, la primera pestaña del CPU, dice, aquí vas a encontrar el enlace para la clase. Cliqueas ahí y listo. Ah, ok. Digamos que eso está en el campus. ¿Querés que te lo muestre? Sí, por favor. Ya te lo muestro. Perdón, yo quise entrar hoy por ese enlace y no pude. Tuve que ir a la clase pasada y ahí pude ingresar. ¿A alguien más le pasó? Sí, Laura dice que tampoco le funcionó. Creo Y a mí tampoco está me funcionando el link. A mí tampoco me funcionó. Ah, bueno. Decía que era una reunión recurrente de la Universidad de La Plata y nunca admitía, era como que estaba trabajando en otro lado. Yéndome a la clase pasada, los mensajes que vos dejaste, ahí nos vamos a En encontrar. el mail está, eso te iba a comentar. Está en el mail cuando nos invitó a todos. Ahí está el link ya para que todos lo Perfecto. podamos ver. Yo hoy en el grupo de WhatsApp hoy agarré en la parte de información, viste como vos tocas en la foto del grupo, bueno, ahí cargué todos los datos también para que cualquiera lo pueda tener de celular, así que no tienen que buscar en el Es chat. genial, nada, de van a todas abrir la maneras, foto y chicos, listo. esto lo vamos a solucionar, no se hagan problema, porque esto tiene que funcionar. Gracias, muchas gracias por toda su colaboración y ayuda. Al mismo tiempo vamos a mejorar esto para mañana. Acá dice CPU, Estela, ¿ves? Acá abajo dice enlace para presenciar las clases en vivo. La idea es que cliques aquí y que esto funcione. Esa es la idea. Bien, ¿está bien? Sí. Ok, gracias. No, gracias a ustedes todos. Rosa, ¿pregunta? Sí, profe, le quería preguntar si no te puedes conectar con el grupo que usted nos asignó, ¿cómo hacemos? Porque yo mandé un mail general a las 3 personas, que las 3 personas me contestaron una sola, y no las veo como conectadas o algo de eso, como para preguntarles tampoco. Mira, Rosa, seguí mandando mail 1 o 2 veces más, y si no, ya quedás vos con tu compañero que te respondió. Muchas veces ocurre que la gente se anota, y nosotros vemos que no se conectan nunca en el campus. ¿Qué hacemos con Nahuel y Sofía? Les escribimos, les pedimos que no abandonen, tratamos de que sigan, les damos oportunidades, pero muchas veces la gente deja porque no está en condiciones de cursar, porque se anotó en un momento y las cosas le cambiaron. Entonces ocurre que te quedás, hasta gente sola se ha quedado, sin grupo, pero ya es ese grupo con esa gente, hace 1 o 2 intentos más. Ok, dale. Te hago una Listo. consulta también respecto a eso. ¿No existe la posibilidad de unificar algún grupo si también le falta gente? Yo también tengo el mismo caso, solo mandé WhatsApp, mandé mail, mandé en el foro, creé un grupo y ya pasó más de una semana y casi una semana y no tuve respuesta. Solo Mira, una chica Eduardo, es una pregunta que la tuvimos en la reunión de trabajo de todos los docentes
y Sí. llegamos a la conclusión de que íbamos a trabajar con la gente de cada grupo, aunque quedaran solos. Pero déjame que lo charle de nuevo, déjame que lo charle otra vez. Dale, por favor. Sí. En todo caso, lo charlamos la clase que viene. Andá eligiendo tema. Sí, con la chica con la que estoy ahora nos intentaremos poner de corriente, pero bueno, si había la posibilidad de agregar a 2 personas más que también están solos. Si tenés Así. 2, ya es un grupo, eso me lo dijeron claramente. Está bien. Pero vas a no es lo mismo trabajar re trabajar bien de a 2 también. que trabajar de a 4. No es lo mismo trabajar en un equipo de 2 que de a 4. Son muchas Sí. más cabezas que piensan. Pero tenés la cabeza de Sofía y de Nahuel. Tenés un par de cabezas, ¿cómo se dice? Extras. Extras. Sí, después nosotros nos vamos a contactar para ver en qué podemos ayudarlos, ¿no? Exacto. La idea es que ustedes se contacten con Sofía y con Nahuel dejando mensajes en los foros de su grupo, que ellos van a ir recorriendo ahí un ratito por semana. No tienen mucho tiempo, chicos, porque ellos están cursando muchas materias también, ya a punto de terminar, y van a estar respondiendo los trabajos de ustedes una vez por semana. Así, las preguntas de ustedes, así que les pueden dejar preguntas en el foro, cada uno en su foro. Pero bueno, les quería decir algo. Para la elección del trabajo final, ustedes tienen que elegir un tema de los 5 grandes temas que hay. Tema general, la pandemia y el COVID-19. Temas particulares dentro de esos temas, subtemas para elegir, educación, comunicación, medio ambiente. ¿Qué me está faltando? Educación, comunicación, medio ambiente, salud, Tecnología. tecnología. Los institutos de la universidad, buenísimo. Bueno, ¿qué les recomendamos? Te quería hacer una pregunta con Sí, dame respecto un al segundito, trabajo. Estela, que ya Sí. espérame, mi amor, que ya termino. Está bien, dale. Ya termino. ¿Qué les queremos recomendar? Que cuando elijan un tema que sea cercano, próximo, sencillo, lo puedan abordar, tengan material, que tengan material a mano, no se la compliquen a la situación. Ustedes tienen que hacer un trabajo exploratorio de 4 carillas, más lo que tiene la carátula, más los anexos que pueden llegar a ser las encuestas y demás. Pero lo básico, y la bibliografía, lo básico es 4 carillas. Introducción con pregunta-problema, desarrollo con datos duros y conclusión con cierre y respuesta de la pregunta final. Nada más que eso. No elijan temas que son muy difíciles de abarcar o que no son concretos. Tienen que ser cosas reales, cosas posibles. No traten de estudiar cómo se sienten las personas mayores luego del COVID en Hurlingham, porque tienen que hacer un trabajo muy difícil. Entonces, busquen datos concretos que tengan a mano. Y si tienen gente para hacer la entrevista de ese tema, mejor. Pueden elegir, supónganse, educación, salud, y tienen una maestra, tienen un maestro, tienen una directora de escuela, un director de escuela que las puede ayudar y dar una idea, buenísimo. Tienen un club donde pueden estudiar el tema, buenísimo. Tienen una salita, buenísimo, donde ir y preguntar. Háganse este tema lo más sencillo posible, busquen cosas familiares y próximas. No dije más. Paz. Damasita, ¿podrías repetir las partes que tiene que tener el trabajo, por favor? Sí, mi amor, pero igual le vamos a tratar cada clase a esto. Vamos a tener una clase para cada parte. Una de las pregunta... Sí. Perdón, interrumpo otra vez. Mi pregunta es la siguiente, porque si yo no entendí mal, lo tenemos que presentar oralmente el trabajo. Sí. Entonces, la idea es armar otro archivo más dinámico, o sea, un PowerPoint o un PDF que sea como más interactivo a la hora de exponerlo, o lo exponemos simplemente con ese informe que armamos. No, la exposición se las vamos a explicar en la clase número 7, cómo la queremos, cómo queremos que la hagan y con qué recursos pueden contar para hacerlo. ¿Cómo queremos que la hagan? Creativa. Bien. Creativa. Genial. Creativa. Listo. Un Entonces PowerPoint, eso lo esperamos. un video, una imagen, una canción, una por ese lado. Vamos paso a paso entonces.
Está bien, Si vas por ese gracias. lado igual, lo que fuiste diciendo va ahí. Bien, gracias. Buenísimo. ¿Quién preguntó las 3 partes del trabajo? Primera parte, van a tener una introducción donde van a hacerse el planteo de qué van a estudiar y por qué, y la pregunta problema. La pregunta problema la vamos a estudiar la clase que viene, que es fundamental. ¿Qué nos vamos a preguntar de ese problema? ¿Qué nos vamos a preguntar para responder con la investigación? Segunda parte, el desarrollo, que tiene que tener datos duros, concretos, objetivos de esa pregunta problema para poderla ir respondiendo. Ya, tortas, gráficos, todo lo demás, que nos va a enseñar la señorita Sofía Ulrich a hacerlos. Y después, en la tercera parte, tienen la conclusión, que es cómo se responde esa pregunta problema. Muchas veces esa pregunta queda abierta, no queda cerrada del todo. No queda, supónganse que ustedes preguntan algo que no llegan a conseguir la respuesta porque no tienen el material suficiente, pero han investigado mucho del tema. Pero no llegan a cerrarla. Entonces la dejan abierta. Dicen, la conclusión es que no pudimos cerrar la investigación porque faltaría seguir relevando datos, porque la COVID es muy cercano y todavía no se pueden hacer muchas conclusiones muy definitivas, y la dejan abierta a nuevas investigaciones. Eso es todo, chicos y chicas. Estela, ¿seguís con la mano levantada? No hago congelada la mano, no sé por qué. Nuestro community manager, ¿qué opina? Que ahí en reacciones tenemos que volver a apretar en levantar la mano y ahí se baja. A ver, bueno. Esa fue aplaudir, ahí se nos chingó nomás. Ahí está. Aplaudiste, buenísimo, gracias. Aplaudiste a toda la división. La división. Bueno, chicos, chicas, ¿alguien más tiene una pregunta o algo que quiera comentar? Si no tienen nada, la semana que viene nos encontramos con la pregunta problema y nos estamos leyendo. Hagan la actividad que es la presentación en el foro de las respuestas en el foro de las preguntas que les hicimos. Esperamos que les haya gustado la clase y vamos a irnos con una reflexión final muy breve. Por favor, pedimos un segundito nada más de Nahuel y de Sofía. Bien, ejemplo de pregunta-problema. Ya, Diego, la semana que viene vamos a estar andando un poquito más en pregunta-problema. Sofi, ¿te gustaría arrancar? Arrancando. Perfecto. Arranca. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio todos juntos, porque para nosotros también es algo nuevo estar acá desde otro lugar, desde otra perspectiva, y espero también, como dijo Damasita, que hayan disfrutado de la clase y el contenido que se abordó durante este encuentro que tuvimos juntos. Y como pude decir a lo largo de esta jornada, creo que justamente son conceptos que se van adosando a nuestra identidad como estudiantes y a esto que formamos parte todos juntos, que es el colectivo estudiantil, por lo que me parece que son cruciales y los creo muy relevantes al momento de estar ingresando a una universidad nacional, a la última universidad nacional creada de las 17 universidades del conurbano, y los felicito a todos ustedes por haber tomado la decisión de comenzar una carrera universitaria, y les agradezco por todos los que hayan prendido la cámara y los que participaron de cualquier forma durante la clase, e invitamos a todo el resto a que la clase que viene pueda animarse a participar de a poco, y les mando un gran abrazo virtual. Nos estamos viendo el martes que viene. Gracias, Nahuel. Sofi, un saludo para los chicos y las chicas. Sí, yo también les quiero agradecer. Téngannos paciencia, que como dijo Nahuel, por lo menos para mí es mi primera experiencia así como más de formación docente. Vamos a ir aprendiendo de a poco. Nahuel me parece que tiene más cancha, pero bueno, en cuanto estemos en el campus pueden contar conmigo, para eso siempre estoy, así que nada, nos vemos el martes que viene y bueno, en la semana iremos pasando por los foros, ¿no? Y por los grupos para ver cómo andan. Si van Muchas avanzando, gracias, Sofía.
tu trabajo va a ser muy bienvenido, muy bienvenido. Cada uno tiene Sí, su bueno, estilo. más que esto, por ahí no es tanto lo mío, estudio para profe de matemática, bueno, pero Le va a venir muy bien a los chicos y a las sí, chicas. sí, ya los voy a poder ayudar con otras cosas que tienen que hacer en los trabajos, así que... Sí. Además, en el campus se ven los pingos. Sí, nos vemos por ahí. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias, Dieguito. Te dejé con la pregunta problema. Después, si querés, cuando terminemos de grabar, charlamos. Los que se quieran quedar, vamos a dejar de grabar por la pobre gente que está mirando. Se le hizo muy larga la grabación. Pero el tema es así, es un tema que es complejo, hay que abordarlo de a poco. Y un placer haber estado con ustedes. Realmente, nos vemos la semana que viene. Muchísimas Nos vemos gracias. el miércoles que viene. Gracias. Abrazo.